bienvenidas y bienvenidos a Revolución Democrática 2.0, Diálogos Políticos y Café. Bienvenidas, bienvenidos sean todas y todos ustedes que nos ven a través de las redes sociales. Gracias por compartir, por darle me gusta, por activar la campanita en el YouTube. Muchas gracias. Hoy en Diálogos Políticos y Café vamos a estar hablando sobre el libro Los adjetivos de la democracia de Michelangelo Bovero, y para ello les voy a presentar, me da muchísimo gusto tener la participación de las Juventudes de Izquierda, y les voy a presentar, por supuesto, a nuestros invitados del día de hoy. Me da gusto saludar a Saúl Vázquez Torres, licenciado en Relaciones Internacionales, miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales e integrante de Juventudes de Izquierda del PRD. ¿Cómo estás, Saúl? Qué gusto saludarte. Muy contento de estar de vuelta por acá. También nos da muchísimo gusto, tenía rato que no te veíamos, es bueno verte de vuelta, Saúl, muchas gracias. Y también me da mucho gusto saludar a David Sánchez Romero, licenciado en Derecho. Fue coordinador del área de litigio estratégico de la Dirección Nacional Ejecutiva del PRD y ponente en diversos municipios de la República Mexicana. David, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en Revolución Democrática. No, el gusto es mío, muchísimas gracias, saludo a todos los que nos siguen por este esfuerzo que realiza el partido. Me da mucho gusto estar con ustedes. A mí me da gusto tenerlos a los dos y, por supuesto, a todas y todos los que están conectados en este momento en Revolución Democrática 2.0. Comencemos con nuestro programa del día de hoy. Si te parece bien, Saúl, regálame un comentario inicial, por favor, sobre un comentario general sobre este libro, Los adjetivos de la democracia, de Michelangelo Bovero. La verdad es que es una grata sorpresa. Creo que te ayuda también a valorar un poco el trabajo que hace el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Invitando a estos ponentes de altísimo nivel. Y además, quizás para el espectador, digamos, de a pie, que no ha estudiado o tiene una carrera en ciencias sociales, pudiera parecerle que se va a encontrar con un texto teórico pesado o con una conferencia compleja, y por el contrario, ¿no? Creo que es un texto, es una conferencia muy accesible que incluso chicos de secundaria, de preparatoria, deberían de estarle echando un ojo, porque como bien comentan quienes estuvieron acompañando al doctor Bovero en aquella conferencia, logra hacer un resumen muy sucinto de discusiones muy complejas de la ciencia política y de la filosofía política. En ese sentido, creo que el libro es más que bienvenido para dilucidar conceptos que quizás en el debate público a veces no quedan tan claros. Muchas gracias, Saúl. Por favor, David, regálame también un comentario general del libro. Justamente me sumo a los aplausos al Instituto Nacional Electoral, al esfuerzo que realizan por tener tan de cerca esta información que sirve, estos contenidos que sirven a quienes nos gusta hacer política para hacerla de manera mucho mejor. Me parece que es una participación que engloba algunas características que debemos de discutir para tener de manera fresca estos conceptos como la democracia, lo que entendemos por democracia, las diferentes formas de hacer democracia y la importancia sobre todo de la democracia. A veces que damos por sentado que vivimos o intentamos vivir en una democracia y no entendemos la complejidad de lo que significa el haber construido esos conceptos, estas categorías sociales. Me parece que el Instituto Nacional Electoral, a partir de los esfuerzos que realiza, viene entregando estos contenidos que nos sirven para entender en dónde estamos parados y a dónde aspiramos a estar, ¿no? Es un italiano que ha trabajado de manera ardua en estos conceptos sociales, en estas categorías sociales, y que se suma a esta escuela que tiene el Instituto Nacional Electoral a través de su presidente y del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que también adopta una escuela italiana a partir de estos contenidos. Me parecen bastante interesantes, y que las juventudes los discutamos es aún más interesante. Claro que sí, y por ello, bueno, pues me remito a preguntarles lo siguiente. En el libro, el doctor en filosofía, Michelangelo Bovero, reflexiona sobre qué es la democracia, qué ha sido, qué debe ser, qué no debe ser, y yo ante ello les preguntaría, ¿cuál es su reflexión sobre la democracia en México? ¿Cuál sería el adjetivo para la democracia mexicana, Saúl? Sí, mira, es curioso cómo nos planteas la pregunta, porque justo unos instantes antes yo llegaba a la conclusión que quizás lo que le hace falta al texto es plantearse primero qué es la democracia, ¿no? Porque realmente lo que hace es reflexionar, como su nombre lo dice, sobre estos adjetivos que acompañan a la democracia, ¿no? Liberal, social, plebiscitaria, ¿no? Pero nunca dibuja, digamos, cuáles son los márgenes mínimos
de la democracia, o cuáles serían los mecanismos que convertirían a un mecanismo de elección en un mecanismo de elección no democrática, ¿no? Porque también, quizás adelantándonos un poco a las preguntas, habla sobre cómo los mecanismos plebiscitarios pueden convertirse en mecanismos autoritarios, ¿no? Con una fachada de democracia popular, como así lo llaman. Creo que en ese sentido quizás sería la única gran deuda de Bovero, pero teniendo un texto tan sencillo que cubre tanto, quizás era difícil también dibujar estos límites o las fronteras de la democracia o las bases. Pienso yo un poco quizás en la poliarquía de Robert Dahl, ¿no? En esta idea de que la democracia es un ideal es inalcanzable siempre y que vamos construyendo un sistema cada vez más democrático, a veces con retrocesos, pero creo que por ahí le falla. Y justo en ese sentido creo que ahí está mi reflexión sobre la democracia mexicana, ¿no? Se habla mucho del fallo, ¿no? O del fracaso del régimen de la transición, esto que se logró a partir del 97, bueno, que se le da como que la gran fecha de nacimiento y que tuvo avances y retrocesos, ¿no? Actualmente Freedom House califica a México como una democracia en retroceso, es decir, una democracia que había alcanzado cierto nivel de desarrollo y que está dando unos cuantos pasos para atrás. Esto justamente lo plantea Bovero y posteriormente en la conferencia Federico Reyes Heroles, que se evita pensar que en una falsa dicotomía de democracia sí, democracia no, ¿no? Que la democracia es algo verificable. No necesariamente, ¿no? Y también entender que te lo decía yo de lo que estudia Robert Dahl. En México, afortunadamente, seguimos contando con varias instituciones democráticas, el mismo Instituto Nacional Electoral, que ahora está viviendo asediado presupuestalmente, el Instituto Nacional para Acceso a la Información, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que bien a bien sigue funcionando. Eh, Sin embargo, pues sí, tenemos una serie de retos, de amenazas, ¿no? La violencia por el crimen organizado ya desde hace más de una década, que es una afrenta a la libertad de expresión, que es la libertad más básica para la construcción democrática, ¿no? También la captura de secciones grandes del Estado mexicano por este mismo crimen, donde los partidos políticos ya no postulan candidatos porque es imposible llevar a cabo elecciones libres y democráticas, ¿no? Ahora, particularmente durante la presente administración federal, el constante asedio a presupuestal, ya lo decía yo, al Instituto Nacional Electoral, ¿no? También el abuso y lo que profundizaremos después de los mecanismos publicitarios, revocación, que también el abuso de estar llamando constantemente a la gente a las urnas crea cierto desgaste y cierta desilusión democrática. Y entonces, por no extenderme más y permitirle la palabra a mi querido David, yo calificaría la democracia mexicana quizás como una democracia en proceso que actualmente está viviendo un retroceso. No estamos completamente perdidos, aún tenemos mucho, pero sí estamos viviendo un proceso de retroceder en el camino que ya habíamos avanzado. Muchas gracias, Saúl, por tu reflexión. Y pues de igual manera, David, regálanos la tuya, por favor. Sí, justamente plantear o intentar plantear un recetario que nos diga si hay o no democracia, si el Estado es democrático o no, me parece muy complejo, ¿no? Es una discusión que se ha venido dando a través de muchos años, la que no hemos tenido pues concordancia. Sin embargo, sí dibujamos un piso mínimo, ¿no? Como lo hacía Jorge Carpizo en su libro El Estado Constitucional, que decía qué características mínimas tendría que tener un Estado para entenderse como constitucional. Y sin duda, la democracia es un elemento esencial para poder entender a un Estado como un Estado constitucional. En el texto que hoy discutimos, pues se trata como a la democracia como un régimen político que puede ser definido cualquiera que sea la forma específica, cuando todas las personas, todos los sujetos, los que se dirigen las decisiones colectivas, políticas, tienen la oportunidad de participar con igual peso respecto de cualquier otra, ¿no? Es ahí ese elemento mínimo, yo creo que esta definición de lo que podemos entender como democracia, un Estado democrático. A partir de ahí podremos decir México es una democracia, ¿no? Podríamos rápidamente concluir que es una democracia. Sin embargo, me parece que hay que ser un poco más específicos, un poco más incluso, pues,
sí, detallistas en el sentido de poder concluir que México es una democracia. Al igual que Saúl, y al igual que el propio presidente del INE, Lorenzo Córdoba, Pedro Ugarte, me parece que han mencionado que el INE, perdón, que el país no es una democracia acabada, y me parece que incluso ningún país podría decirse que es una democracia acabada, porque vamos construyendo este concepto a lo largo de los años. Pero sí me parece que es una democracia en proceso. Sin embargo, en este momento en el que estamos viviendo, podemos decir que hemos tenido algunos retrocesos, ¿no? Ya lo decía, como hace un momento mencionaba Jorge Carpizo, el garantizar que los órganos autónomos tengan la libertad de ser un contrapeso para el poder ejecutivo y los otros poderes, me parece que es esencial. Y como le decías mi compañero Saúl, pues hemos visto que en estos últimos años los órganos autónomos han sido, pues sin duda los principales asediados por el gobierno actual, ¿no? Primero, de manera presupuestaria, se les ha dicho que son muy caros. Segundo, atacando a quienes conforman estos órganos autónomos. Y tercero, demeritando el trabajo que están haciendo, ¿no? Me parece que han forjado una serie de características para que la ciudadanía en su generalidad consideren que estos órganos autónomos, más allá de servirnos, nos cuestan. Han calificado la democracia como cara. Me parece que es muy peligroso entender que la democracia sin duda es cara, pero es cara porque es necesario que no haya ningún tipo de duda en las decisiones que tomamos a través de las elecciones, a través de los referendos, de los plebiscitos, y sin duda el intentar tener el mayor número de voces activas en estas decisiones, pues hace que el elemento democrático sea caro. Pero caro, ¿para quién? Creo que es la pregunta. Y caro, más allá de tener una falsa democracia, creo que lo caro sería no tener una democracia. Y a partir de ahí, pues, entender la importancia de esto. Muchas gracias, David. Yo quiero preguntarles lo siguiente. El doctor Bovero analiza las formas presidencial y parlamentaria, así como las relaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo. Yo les preguntaría, en México el presidencialismo es electo democráticamente, pero ya en su ejercicio es autoritario. ¿Qué opinan al respecto, Saúl? Bueno, depende mucho de las condiciones, ¿no? Durante muchos años, aquí en México, los estudiosos de la democracia, justo en la era de la transición, decían, es que el pluralismo genera un presidente débil que no tiene las mayorías suficientes para gobernar. Pues justamente el parlamentarismo resuelve esto, no vamos a caminar un parlamentarismo donde haya mayorías, y se criticaba que dada esta debilidad y el nuevo pluralismo, los presidentes del régimen de la transición no contaban con las herramientas para gobernar de una manera eficiente, ¿no? De hecho, esa fue la justificación con la cual se llevó a cabo el tan criticado Pacto por México, ¿no? En el cual las tres principales fuerzas políticas, entre las cuales estaba nuestro partido, unieron fuerzas para plantear una agenda, ¿no? Con sus puntos positivos, sus puntos negativos, pero que logró una serie de reformas sin precedentes en los 20 años anteriores del régimen de la transición, ¿no? Ahora tenemos un poder ejecutivo con supermayorías en ambas cámaras, bueno, ya con una mayoría simple en la Cámara de Diputados, pero al principio de su gestión con supermayorías en ambas cámaras, y vemos pues que justamente estas supermayorías generan las tentaciones para que el Ejecutivo se comporte de manera autoritaria, ¿no? También mientras leía yo a Bovero, no dejaba de pensar, y además justamente quizás una cosa que pues sí, sinceramente me incomodó un poco, era esta perspectiva sumamente italiana de la ciencia política, ¿no? Que incluso ellos le llaman politología en oposición a la ciencia política norteamericana. Y pensaba yo en este famoso texto del Federalista, ¿no? Que escribieron Hamilton, Jay y Madison, donde pensaba yo principalmente en dos frases, ¿no? Esta cosa de que si el gobierno estuviera hecho por ángeles, no habría necesidad del gobierno mismo, ¿no? Y también este temor que le tenían los tres padres fundadores de Estados Unidos a las mayorías, ¿no? Decían, y es que la democracia también es evitar la tiranía de las mayorías y proteger a las minorías, ¿no? Eso es algo que veo ausente en el texto de Bovero y que me parece una parte consustancial de lo que es en realidad la democracia. La democracia no es simplemente el reino de las mayorías,
sino también la protección y la pluralidad de las minorías, ¿no? Y en ese sentido, sea cual sea el sistema, siempre que haya una mayoría, va a haber una tentación autoritaria, ¿no? O una tentación tiránica de esa mayoría. Por lo cual habrá que construir, sea cual sea el régimen, mecanismos democráticos que frenen, ¿no?, estas tentaciones. Ya hablaba mi querido David de la fortaleza de las instituciones autónomas, ¿no? Yo recuerdo muy bien que hace un par de años, cuando teníamos la Dirección Nacional Extraordinaria del PRD, recibimos a un chico norteamericano que justo nos citaba otro libro en el que pensé mucho, se llama La democracia en América, y me decía, vino a México a estudiar, y nos decía, yo quiero escribir o hacer una reflexión sobre la democracia en México, ¿no? Porque tenemos un sistema político muy peculiar, único en el mundo. Yo siempre, cuando escucho las críticas al INE, les digo, ¿saben cuál es la receta de Naciones Unidas para la construcción de Estados-Nación? El INE, ¿no? El INE es el modelo para los países que están tratando de construir sus democracias. Es algo que no hay en ningún otro lado del mundo. De hecho, uno de mis mejores amigos, que también conoce mi querido David Fernando Carrera, que fue CAE, estos chicos de chaleco rosa que capacitan a los representantes de casilla, escribió un texto en Animal Político que se llama Este INE no lo tiene ni Obama, ¿no? Vimos en Estados Unidos la crisis que tuvieron para contar los votos, días y días, y nosotros el mismo día en la noche de la elección tenemos este mecanismo autónomo, este mecanismo transparente, este mecanismo ajeno al, a la injerencia de los partidos que nos da resultados confiables. En ese sentido, también sí quisiera decir que no son los mecanismos, ni el parlamentarismo, ni el presidencialismo en sí mismos, los que te garantizan el funcionamiento de una democracia. Justo el mejor ejemplo de un parlamentarismo fallido es Italia, ¿no? Que en los últimos 20 años ha tenido como 50 gobiernos, más que uno por año. Y en muchos países europeos, la formación de gobierno, por ejemplo, ahora, si no mal recuerdo, en Bélgica llevan más de 60 días negociando para poder formar una mayoría, sino los mecanismos que acompañan a estas formas de gobierno, las que al final las hacen más democráticas o no. Muchas gracias, Saúl. Gracias a los dos. Se nos ha terminado el tiempo de este primer segmento, pero definitivamente sé que todavía tenemos mucho programa por delante. No se vayan. Vamos a regresar con nuestro segundo segmento. Mientras, escríbanos y compartan el programa. Ahorita regresamos. ¿Y tú ya conoces todas las redes sociales de Revolución Democrática 2.0? ¿Qué estás esperando? Ingresa a Facebook y regálanos un like. También puedes buscarnos en Instagram, estamos como Revocrática 2.0. O por qué no, te metes al Twitter y nos sigues, Revolución Democrática 2.0. También suscríbete a nuestro canal de YouTube y revive todos los programas de Revolución Democrática 2.0. Descárgalos y comparte. Recuerda, Revolución Democrática 2.0 PRD. Ya estamos de vuelta con ustedes, segundo segmento de tu programa Revolución Democrática 2.0 y estamos en Diálogos Políticos y Café. Y antes de que el tiempo nos alcance, David, vamos a continuar, Saúl, también con este programa. Ya comentamos la democracia presidencial y parlamentaria. ¿Qué les parece si ahora comentamos la democracia representativa, la participativa? Por favor, David, coméntanos al respecto. ¿Tú consideras que está en crisis la democracia representativa? ¿La participativa es una alternativa viable en México? ¿Es viable conjugar ambas? ¿Qué opinas tú al respecto? No, por supuesto que no creo que esté en crisis la democracia representativa. Me parece que en los estados modernos sería imposible creer que podamos instaurar una democracia directa, porque es sin duda muy complejo, además de que significaría muchísimo dinero, y sin duda no habría todavía personas satisfechas con lo que se decida y sobre todo a lo que se llegue. Me parece que lo que está en crisis es el sistema de partidos. Me parece que es ahí donde tenemos los partidos y quienes hacemos política, quienes estamos dentro de un partido político, reforzar lo que estamos haciendo para entender que es importante que existan los partidos políticos. Hoy la gente, y las encuestas lo dicen, y las consultas lo dicen,
La gente no confía en los partidos políticos y tenemos que salir a entender a la gente el por qué no confían en los partidos políticos y hacerles ver la importancia de tener partidos políticos, la importancia de que existamos y la importancia de que incluso haya más opciones. Yo, contrario a lo que muchos creen, me parece que un mayor número de partidos políticos significa un mayor descentralización de las decisiones, lo que decía Saúl, una menor posibilidad de caer en esta tiranía de las mayorías. Me parece que ahí es donde podemos ir entrando en la discusión. Sin embargo, a través de este gobierno que ha venido dilapidando a los partidos políticos, tachándolos, pues, a veces con mucha razón, de corruptos, de inservibles, pues la ciudadanía no ve con buenos ojos que hayan más opciones políticas. Al contrario, la ciudadanía aspira a que incluso solo existieran dos partidos políticos. Y también hago esa crítica atendiendo a que muchos aspiran a que alcancemos una democracia, y lo digo entre comillas, como la estadounidense. Me parece que como una democracia estadounidense no tendríamos que aspirar porque no hay nada que podamos envidiarle a la democracia estadounidense. Me parece que tenemos un Instituto Nacional Electoral muy fuerte, confiable. Afortunadamente, aún y a pesar de los constantes ataques a la institución, la gente continúa confiando en el INE y simplemente hay que defender al INE, fortalecer al INE y sin duda hacer más por los partidos políticos, hacer más quienes hacemos política, porque estamos fallando en ese sentido. Ya lo decía hace unos momentos sobre la disyuntiva en el presidencialismo, parlamentarismo. Me parece que ahí es muy complejo también porque, bueno, nuestra historia nos lo remite, hemos venido siempre buscando un caudillo a través de los años, de los cientos de años, a través de la historia de colonialismo que hemos vivido, y pues pasar de un sistema a otro se ha vuelto bastante complejo porque la gente sigue apostando a que la respuesta la tiene una persona, y creo que la respuesta se construye en pluralidad y con muchas voces, sin duda. Gracias, David. Saúl, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Coincides? ¿Tienes otra perspectiva? ¿Repites la pregunta, por favor? Claro que sí, David. Les preguntaba si consideran que está en crisis la democracia representativa, si es viable conjugar la participativa, ¿es viable conjugar ambas, representativa y participativa? Hay un texto de Farid Zakaria que se llama El futuro de la libertad. Es muy, muy, muy bueno, que es una crítica sobre la llamada así democracia participativa, ¿no? Incluso él llama la democracia plebiscitaria o la democracia iliberal, ¿no? Y dice, el futuro de la democracia iliberal es el subtítulo del texto. Es difícil, como decía yo, estar constantemente llamando a la gente a las urnas, ¿no? Hay un desgaste de lo público. Quizás como decía Levi Strauss, a veces la mayoría de la gente lo único que quiere de lo público, pues es poder vivir una vida privada tranquila, ¿no? La mayoría de la gente no se quiere estar involucrando en los procesos de gobierno y tampoco necesariamente eso es algo negativo, ¿no? Les decía yo de la democracia en América, al final tiene un adendum, esta edición del Fondo de Cultura Económica, del mismo Alexis de Tocqueville, que se llama La democracia en Suiza. No, no hay un mejor ejemplo de gobiernos plebiscitarios o de gobiernos participativos en el mundo de gran calado que lo que son los cantones suizos, ¿no? Donde constantemente hay asambleas públicas para tomar decisiones y decía Tocqueville, bueno, es que en realidad la gente no participa mucho, ¿no? De estas asambleas de los cantones. Justo la democracia en América, como ven, es un tabique de 700 páginas y este addendum de la democracia en Suiza son 15 páginas cuando mucho. Y dice, lo que pasa es que la democracia, y justo recuperando algo que decía David en un bloque anterior, la democracia en América es un régimen, ¿no? Es un régimen político. ¿Y cómo se ve que los ciudadanos de Norteamérica son ciudadanos democráticos? Cuando exportan las prácticas y los valores democráticos fuera de la esfera de gobierno, ¿no? O sea, hay un tremendo asociacionismo, ¿no? Sociedad civil fuerte, ¿no? Tienen organizaciones para todo.
¿no? Y eso lo puedes ver hasta la fecha en Estados Unidos. Hay la Asociación Nacional del Rifle, ¿no? Que es muy criticada, pero son ciudadanos que se dedican a defender la segunda enmienda. Hay torneos de todo, ¿no? Organizaciones de Scrabble que hacen torneos de este juego de mesa todos los años, ¿no? De juegos de cartas, juegos de deportes. Ahí tienen ligas profesionales con gobiernos democráticos de todos los deportes que practican en los Estados Unidos, y puedes ver cómo se vive la democracia en su día a día. Y quizás ahí sería donde diferiría un poco de David, porque nosotros tenemos la estructura política, yo creo que más bella que hay en el mundo, de verdad. Les insistía, ¿no? Este INE no lo tienen en Estados Unidos. Sin embargo, no tenemos esa profunda vocación democrática en la participación, y ya lo vimos también en estos llamados a la consulta popular, ahora a la revocación de mandato, ¿no? Incluso en los ejercicios aquellos sobre las megaobras de esta administración. La verdad es que a la gente no le importa, ni siquiera con la tremenda simpatía que causa en la población el titular del Ejecutivo, ni siquiera así sus propios simpatizantes acuden a las urnas en cada uno de estos ejercicios, ¿no? Y es por eso que la consulta popular sobre el tema de los expresidentes, con esa pregunta tan difusa que tenía, fue un tremendo fracaso, porque la gente no tiene en México un aprecio y una cultura democrática desarrollada, y lo que es peor es que a pesar de estos constantes llamados a las urnas que hace el titular del Ejecutivo, por otro lado, se ha dedicado a minar y a descalificar los espacios de participación política democrática. Habla de la sociedad civil como si fuera algo perverso, de las organizaciones que se dedican a velar por la transparencia, por los derechos de los consumidores, ¿no? Las agrupaciones feministas, como si fueran enemigos del así llamado pueblo, cuando estas son las auténticas expresiones de la democracia viva en la gente, cuando un grupo de amigos se organizan para hacer un torneo de fútbol en su colonia. Ese es un asociacionismo democrático, ¿no? Aunque pareciera completamente banal, cuando la gente sale de su esfera privada para hacer comunidad con el otro, ¿no? Hay por ahí un texto justamente de Robert Putnam que se llama Jugando boliche solo, que dice, es que, por ejemplo, en Estados Unidos en los 70s nos dimos cuenta de cómo la democracia se estaba erosionando cuando cayeron la cantidad de clubes de boliche, ¿no? La gente dejaba de salir a participar en su comunidad. Eh, y en ese sentido, creo que tenemos por ahí un gran trabajo que hacer para fortalecer la comunidad y lo que llaman algunos, que es un término que no me gusta, pero lo usaré, el tejido social de México, ¿no? No tenemos una práctica democrática muy enraizada, ni elecciones muy participativas. Lo vemos, por ejemplo, David, que es de Atizapán, no me dejará mentir, estas elecciones para los COPACIS, ¿no? Las autoridades auxiliares de las colonias, solamente participan los vecinos que toda la vida han estado interesados en esa organización y que están ligados a algún partido político. Quienes viven en las unidades habitacionales, en las colonias, en las comunidades, normalmente no les interesa y sienten que no tiene un impacto real en su vida, ¿no? Y no vemos muchas otras asociaciones. Creo que también un buen ejemplo de ello serían los deportes profesionales que se practican en México. Mientras en Estados Unidos hay una asociación de béisbol, una de hockey, una de básquetbol de gran calado, en México el único deporte asociación a nivel nacional es el fútbol, ¿no? Hay 2 ligas de béisbol regionales, pero podemos ver cómo ha sido difícil construir una sociedad mexicana integrada en este tipo de cosas. Muchas gracias. Gracias, Saúl. David, hay quien define a la democracia como un conjunto de reglas, hay quien define también a la democracia como una forma de vida. Ante ello, el doctor Bovero considera que pues no puede haber una democracia sin adjetivos. Él señala que la democracia es una forma de gobierno que puede hospedar una amplia gama de orientaciones políticas diferentes y alternativas entre sí. ¿Tú qué opinas al respecto de ello? Coincido totalmente, y aunque a veces nos da miedo creer o entender que la democracia tiene que tolerar algunas expresiones, agrupaciones que van incluso en contra de lo que nosotros pugnamos como derechos, como cosas universales, me parece que la democracia tiene que permitir este disenso
y tiene que convencer a las mayorías de que estamos haciendo las cosas de manera correcta. Tenemos que convocar a la ciudadanía todos los días a participar de manera activa en el ejercicio, en la construcción de la democracia, ¿no? En diferentes ejercicios, como lo decía Saúl, en el momento de asociarnos, en algo tan simple como un club, que coincido totalmente, son expresiones puras y a lo mejor, como decían, banales, pero que significan la democracia. Me parece que si bien tenemos que ir caminando hacia la construcción de una democracia con adjetivos, es complejo dado las situaciones que se viven en el país primero y en diferentes estados a lo largo del mundo, ¿no? Decir que una democracia se considera de tal o cual manera me parece bastante aventurado. Sin duda, creo que a partir de este piso mínimo que ya decíamos, en donde todas las personas que forman parte de este Estado-nación tengan la misma posibilidad de participar y de decidir sobre lo que se pone en juego, sobre la forma de gobernar, sobre la forma en la que ejercemos los presupuestos, es ahí que partimos de un piso mínimo. Y solo a partir de que todos coincidimos en eso, entonces podemos irle dando adjetivos. Adjetivos que quizá para nosotros los mexicanos son muy claros, pero que en otros países pues los van a cuestionar porque no entienden pues que exista esta categoría para hacer democracia. Ya lo van a decir algunos estados del de Medio Oriente, ¿no? Si entendemos los mismos adjetivos democráticos, ellos van a tener una concepción completamente distinta de lo que para ellos significa la democracia y nosotros no vamos a coincidir, pero me parece que es ahí donde no coincidimos, en donde tenemos que plantearnos pues si realmente son necesarios esos adjetivos. Sin duda, me parece que el gran reto de las democracias, más allá de ponerles un adjetivo o hacer un formulario, es la participación ciudadana, entender lo importante de salir a hacer valer nuestras opiniones, de salir a hacer valer nuestras inquietudes, nuestros cuestionamientos y que el ejercicio del poder, que el Estado mexicano nos tome en cuenta, que no intente acallar las voces disidentes como ha venido sucediendo, porque esos sí son elementos de un Estado autoritario. Me parece que intentar acallar a la disidencia, calificarla como enemigos del Estado mexicano, son elementos, eso sí, adjetivos, claro, de un Estado completamente autoritario y tirano, en el que últimamente hemos estado amaneciendo todos los días y darnos cuenta que la ciudadanía se empieza a acostumbrar a esta clase de cuestionamientos, de hostigamiento. Eso es muy peligroso. No debemos acostumbrarnos a esos adjetivos, esas características de estados autoritarios y tenemos que recuperar lo que nosotros entendemos como ejercicios sanos, en donde, aunque no estemos de acuerdo, tengamos la posibilidad de decirlo. Gracias, David. Y voy a retomar como lo último que estás platicando para preguntarte, Saúl, ¿el populismo autoritario de Andrés Manuel pone en riesgo la democracia? Sí, sin lugar a dudas, hay varios riesgos en lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? El primero, justo con lo que cerraba David, ¿no? Esta posibilidad democrática de que el que piensa diferente es válido, ¿no? De que el que piensa diferente tiene tanto derecho a opinar o a exponer sus argumentos como el que piensa de una manera, ¿no? El populismo es una afrenta a la democracia simple y sencillamente porque opone, ¿no? En este sentido, construye un pueblo en contra de una élite, o un pueblo en contra de una minoría étnica, un pueblo en contra de la amenaza extranjera. Es decir, el nosotros y el otro, ¿no? Y en ese sentido, creo que la defensa más importante que podemos hacer, es decir, es que el que piensa distinto, pues realmente lo hace de una manera legítima, ¿no? Eh, se, hoy se ha igualado, ¿no? Ser conservador con ser maligno, ser de derecha con estar vendido, con que tu único interés es el capital. No puedes ser de derecha legítimamente según el régimen actual, ¿no? No puedes estar convencido y tener esos valores. Inmediatamente eres perverso si eres de derecha, plantean.
Y no, yo pienso mucho en los documentos básicos de democracia social, este partido político que fundó, que también fuera fundador del PRD, Gilberto Rincón Gallardo, tiene una parte donde dicen, nosotros creemos en la necesidad de una derecha democrática para México, ¿no? Y justo recuperando un poco el texto del Federalista, cuando habla sobre los partidos que ellos le llamaban facciones, es que decía, es que los errores o los excesos de una facción tendrán que contrastarse o que minarse con los errores y los excesos de la facción contraria, ¿no? Es decir, se necesita un equilibrio de fuerzas y de opiniones políticas para evitar, ¿no? Los extremismos. Es como un simple individuo, tenemos la nación, ¿no? Como un individuo, tiene que permitirse el pensamiento de, ¿vamos por la ruta correcta? ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿No? Entretenerse en la idea de si podemos estar equivocados y dar un paso atrás, ¿no? O cambiar de rumbo. Y el populismo no te lo permite, porque hay un solo intérprete de la voluntad popular, la voluntad general, que tiene el monopolio de la bondad y de los buenos sentimientos, ¿no? Y entonces la política se transforma en un juego de buenos contra malos. Y no, o sea, la persona que piensa distinto, el conservador, el de derecha, el moderado, el ecologista, el socialista, todos pueden amar de la misma manera a su país, a México, y pensar de manera distinta, y podemos venir y sentarnos a la mesa de la democracia y exponer nuestros argumentos y entonces decidir de una manera plural si encontramos una solución media o si escogemos uno de los caminos presentados. Y es entonces este camino que está postulando el régimen cancela esa posibilidad, ¿no? Y además construye, y no lo ven, ¿no? Están cayendo en una trampa de que cuando pierdan el poder, si es que lo llegaran a perder por cualquier situación, pues el siguiente régimen pueda comportarse de la misma manera en contra de ellos, ¿no? Y es profundamente peligroso porque entonces va a haber una persecución ahora de un régimen posterior a quienes participaron en este, ¿no? Y me parece que los electores tienen derecho y también las personas y los políticos a rectificar y decir justamente nos equivocamos, ahora vamos a hacerlo distinto, ¿no? Como cualquier persona, es algo que no solamente atenta contra la democracia como un régimen político, sino contra la misma calidad de vida y posibilidad de vida y de, sí, del derecho a la vida y a la libre determinación de los individuos, ¿no? Porque los califican moralmente. Tú por pensar de este modo eres perverso, eres malvado, eres vendido, y eso abre también la puerta a la violencia, ¿no? Y Claro. a los atentados en contra de la vida. Claro, digo, si no estás conmigo, estás en mi contra y eso es como que lo que siempre se lee, ¿no? Si piensas diferente, estás mal. ¿Qué opinas tú, David? Antes de irnos al corte, rapidísimo, danos tu opinión al respecto. Coincido, tenemos que garantizar que la disidencia tenga la oportunidad de ser escuchada, incluso si nos molesta o si nos genera ruido, ¿no? Es claro que tenemos el mismo derecho a ser escuchados los que coincidimos con los que no coincidimos. Y es ahí en donde veo peligroso que el gobierno actual pues simplemente esté abocado en escuchar lo que él considera que es correcto. Todo lo que sea contrario a lo que se postula en las mañanas es incorrecto y por consecuencia debe ser perseguido, debe de ser atacado y debe de ser cuestionado, ¿no? Y hay muchas voces que se están sumando a ese cántico, ¿no? Y ahí es donde vamos caminando, como ya se venía diciendo, los autores lo vienen diciendo, a la tiranía de las mayorías, que también es igual de peligrosa para las minorías, ¿no? Tenemos que reforzar a los partidos políticos, tenemos que reforzar y proteger a los medios de comunicación, tenemos que reforzar y promover la asociación como los sindicatos, tenemos que defender a nuestros organismos constitucionales autónomos y me parece que tenemos que evolucionar en este tema del poder legislativo, de creer que todo el tiempo tenemos que legislar, de que un legislador es muy productivo cuanto más leyes haga, cuantas más propuestas de reforma tenga. Eso es para mí un error. Tenemos que evolucionar y ayuda a la democracia en ese sentido, que nuestro poder legislativo tenga un peso más allá de crear leyes y que se transforme o se fortalezca esta facultad de auditoría, ¿no? De rendición de cuentas. Si lo veíamos hace unos días,
el subsecretario de Salud no quiso responder a los cuestionamientos del Poder Legislativo. ¿Y qué pasó? Simplemente quedó en unos tweets de la oposición, pero no más allá de eso, ¿no? Tenemos que cuestionar el por qué no quieren rendir cuentas quienes tienen que rendir cuentas. Tenemos que hacer que todos los días rindan cuentas en la Cámara de Diputados, se nos haga de lo más normal que sean citados los secretarios de Estado, los subsecretarios, los presidentes de los organismos, de las juntas, de los tribunales incluso, que nos digan por qué están tomando esas decisiones, como consecuencia de qué y cuáles son los resultados que están teniendo. Gracias a los dos, se nos ha terminado el tiempo. Vamos a ir rapidísimamente a un corte para regresar con las conclusiones de nuestro programa. Continúen compartiendo y comentando Revolución Democrática 2.0. ¿Y tú ya conoces todas las redes sociales de Revolución Democrática 2.0? ¿Qué estás esperando? Ingresa a Facebook y regálanos un like. También puedes buscarnos en Instagram, estamos como Revocrática 2.0. O por qué no, te metes al Twitter y nos sigues, Revolución Democrática 2.0. También suscríbete a nuestro canal de YouTube y revive todos los programas de Revolución Democrática 2.0. Descárgalos y comparte. Recuerda, Revolución Democrática 2.0 PRD. Hemos llegado ya al último segmento de Revolución Democrática 2.0, tercer y último segmento. Se nos acabó el tiempo, muchachos, por lo que yo quiero que le digan a quien nos está viendo, Saúl, David, por qué es importante este tipo de lecturas, por qué es importante que lo podamos tener ahí en nuestra casa para que en un ratito estemos leyendo y tengamos estas lecturas, no nada más estar a veces en la dispersión del Facebook, sino también este tipo de lecturas. ¿Por qué es tan importante, Saúl? Bueno, primero que nada porque se hace con presupuesto público, ¿no? Esta conferencia nos costó, yo creo que el doctor Bovero, aunque lo haya hecho gratis, hubo que traerlo desde Italia, ¿no? Y no se vino caminando porque no se puede. Es lo que hace el INE, se hace con presupuesto público y es de todos, ¿no? Y precisamente por eso no lo pagamos tal cual, o sea, es un texto que cualquier persona, incluso algún iraní que pueda estar ahí por ahí interesado, si es que habla español, pero algunos compañeros de América Latina, españoles, ¿no? O en Filipinas, tú puedes entrar a la página del INE, descargarlo y tener acceso a la teoría política más sofisticada de manera gratuita, ¿no? Lo cual es maravilloso. Y en ese mismo sentido, pues aprovechemos para hacer un anuncio a la colección de clásicos de la política que edita el Instituto de Investigaciones de la Revolución Democrática, estos famosos libros azules, de los cuales pues yo creo que ustedes han hecho bastantes programas, también son gratuitos, que se acerquen al CEN del PRD por una copia del libro clásico que les interese. A veces se editan muy caro, por ejemplo, los de Hannah Arendt, y en el PRD los puedes obtener de manera gratuita, y también en el sitio web del Partido de la Revolución Democrática, y de la misma manera son textos que se editan gracias al financiamiento público, tanto a la autoridad electoral como a los partidos políticos. Es decir, que tenemos la gran fortuna de tener de manera pública y gratuita, digamos de manera indirectamente gratuito, este amplio depósito de conocimiento, ¿no? Público, y también lo hacen el resto de los partidos políticos, ¿no? Con los textos, digamos, de su ideario. Y en ese sentido es importante que aprovechemos este trabajo que se hace, este tipo de espacios, por ejemplo, que consumamos los videos de Revolución Democrática 2.0, donde yo he tenido la suerte de compartir espacio con académicos de distintas universidades del país. En una ocasión, por ejemplo, me tocó con Tonatiuh Guillén, que era el exdirector del Instituto Nacional de Migración. Aquí en la página de Facebook de Revolución Democrática 2.0 pueden encontrar un universo de información que no les va a cobrar una suscripción mensual como lo hacen otros servicios privados, ¿no? Es una gran oportunidad que no podemos dejar pasar, ¿no? Claro que sí, Saúl, pues muchísimas gracias por anunciarnos, por supuesto que aquí pueden encontrar, porque en Diálogos Políticos y Café, justamente lo que mencionas, hemos hablado de los clásicos universales de formación política, estos libros azules que mencionas, también de los clásicos mexicanos, porque se hizo otra edición también de formación política de clásicos mexicanos. Además, que esos son libros muy difíciles de encontrar en otros lados. Claro, Tienes que ir a por librerías supuesto. de viejo y aquí
Así es. completamente gratis. Aquí los tienen a la orden, aquí pueden incluso pedirnos de manera digital si nos escriben y se los podemos dar. Muchísimas gracias, Saúl. David, cuéntanos por qué es importante, cómo aporta a nuestra cultura política la lectura de este tipo de libros. Me parece que es una responsabilidad, primero de los partidos políticos, el tener esta oportunidad de brindarle a los ciudadanos esta información, esta clase de textos, que sin duda cuando los consumimos fortalece la forma en cómo incidimos de manera política, en cómo incidimos de manera ciudadana en la toma de decisiones, ¿no? Me parece que partimos después de leer estas clases de textos de otro contexto, entendemos la situación de nuestro país a partir de otras visiones, entendemos qué elementos deberían de alarmarnos cuando escuchamos y vamos pues viendo de manera más clara cuando hay situaciones que deben de ser combatidas con la información, que hay situaciones que deben de ser combatidas porque desinforman. Me parece que ahí es el grado de responsabilidad. El primer grado de responsabilidad de los partidos políticos de mantener a la ciudadanía informada, de generar esta clase de contenidos como Revolución Democrática 2.0, como la edición de libros que ya se mencionaban, que son además de caros, difíciles de conseguir. Y me parece, creo que ahí en el PRD, la clave o donde no hemos podido avanzar es en cómo hacemos atractivos los contenidos. No solamente es producirlos, sino hacerlos atractivos y sin duda difundirlos en su mayoría. Ahí me parece que hemos tenido un sesgo de oportunidad en las universidades, no hemos tenido la capacidad de llegar a las universidades de manera concreta y es un ejercicio que tenemos que implementar a través de los diferentes institutos o ejercicios que venimos realizando, llegar a las universidades, convocar a las y los jóvenes estudiantes a que consuman a los clásicos y consuman también los nuevos libros, los nuevos textos que se están realizando, que estamos realizando incluso algunos jóvenes como Saúl, que todo el tiempo están escribiendo, y a partir de ahí darles esta oportunidad de ser escuchados, de ser cuestionados, y de generar más y más contenido. No creo que debemos de quedarnos acá, hay que dar un paso más allá. Las juventudes de izquierda tenemos un gran compromiso de consumir y todo el tiempo textos que fortalezcan nuestro conocimiento, porque aspiran las juventudes de izquierda de este partido y las juventudes de otros partidos a dirigir este país. Y me parece que es una responsabilidad también importante el visualizar y entender a través de quienes los estudiosos del derecho, de las ciencias políticas, de la economía, lo que plantean como oportunidades, como retos que se van a tener que estar atendiendo y que las juventudes en un momento estamos dando respuesta y seguiremos dando respuesta, ¿no? Pues invitar a las juventudes, a todos los militantes, a los simpatizantes, a la ciudadanía en general, a seguir acercándonos a estos contenidos, a seguir buscando estas oportunidades que pocas veces se nos presentan en el Instituto Nacional Electoral, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto de Formación Política del partido, y seguir consumiendo textos que nos permitan tener un panorama mucho más amplio de las decisiones políticas que se toman todos los días en nuestro país y que sin duda afectan de manera directa la forma en cómo vivimos y la democracia que aspiramos tener. Muchas gracias, David. Gracias a ambos. Se nos ha terminado el tiempo, por lo que solo me resta, Saúl, ¿algo que quieras agregar? No, solo me estaba despidiendo de la audiencia. Perfecto. David, ¿algo que quieras agregar? No, para nada. Muchísimas gracias por la invitación y a seguir pues generando esta clase de contenidos. Feliz Año Nuevo y feliz Navidad a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias a los dos, gracias de verdad por su participación. Muchas gracias a quien nos ve. Sigan compartiendo Revolución Democrática 2.0. Denle like, activen la campanita en YouTube, síganos en Instagram, también estamos como Revocrática 2.0 y en Twitter también. Gracias, nos vemos en el próximo programa de Revolución Democrática.